Hola a todos, gracias por estar acá. Qué alegría volver a retomar esta serie de charlas que estamos organizando con Tamara. El día de hoy vamos a hablar de Rusia y la humanidad. Somos todos amigos. Va a estar moderando también Tamara Yevtushenko. Van a estar participando Cristian Lamesa y Alessandro Pagani. Sin más para decir, vamos a hablar un poquito con Tamara primero, que va a hacer una pequeña introducción, una pequeña exposición. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Y después, bueno, vamos a las exposiciones. Hola, Tamara, ¿cómo Hola estás? Azul, un gusto de saludarte. Ya en el aire y bueno, volvimos, la vez pasada nos despedimos antes de nuestro viaje a Rusia. Y ahora volviste de Rusia. Después sí, hay que ¿No? hablar un poquito de cómo te fue. Volvimos con nuestro equipo de los argentinos que pudieron conocer Rusia, la mayoría la primera vez. Fue un viaje maravilloso. En algún momento estaría bueno hacer la charla también con nuestros alumnos, ¿no? Sí, Para yo que creo que sería puedan muy interesante. para que puedan contar cómo les fue. Quizás lo más importante, quería destacar que eso fue el primer intercambio universitario que logramos hacer con el Instituto Nevsky de la Cultura y de la Lengua de San Petersburgo. Es el instituto bastante chico, no es tan conocido en San Petersburgo como la Universidad Estatal de San Petersburgo que representamos en Argentina. Y fue la cálida realmente recepción por parte de esta universidad, un maravilloso realmente programa que hicieron a nuestros alumnos y la verdad estamos muy contentos. También mi viaje coincidió con la Asamblea General Anual de Ruski Mir, Fundación Ruski Mir, también estuve participando ahí y ahí nos encontramos también con Cristian. Como dijiste todos aquí, nos conocemos y nos encontramos ahí con varios alumnos. Bueno, fueron realmente muchos encuentros también inesperados y el viaje fue realmente muy fructífero y creo que eso, como el puente no cultural, empezamos a avanzar con los proyectos más académicos, prácticos, que ya no están tan en papel, pero en práctica lo que podemos hacer, tratamos de hacer en nuestro equipo de la Qué Cátedra. lindo, sí. No, además es muy importante, sobre todo el día, con el contexto actual, sí, estas iniciativas así desde el ámbito académico son muy importantes. Sí, así que un gusto de verte de vuelta y hoy es un tema justo muy importante, Rusia y humanidad, y quizás justo por los aportes de nuestros alumnos que dejaban los comentarios, justo notaban que Rusia es muy humana. ¿Por qué Rusia, no? Y elegimos quizás este flyer también porque también son escritores, ¿no? Clásicos rusos que se conoce más en Argentina. Y la cuestión de la humanidad a mí me parece que es un tema muy actual cuando vivimos en el tiempo bastante turbio. Y por un lado, bueno, hay varios cuestionamientos o preguntas que nos podríamos hacer al momento de abordar lo que es humanidad. Y yo creo que, bueno, hoy vamos a hacer un aporte cada uno. Tenemos dos expositores. Yo trataré de hablar muy poco, pero me gustaría igual hacer también por ahí ciertas reflexiones, más que nada para nuestros alumnos, y para que puedan debatir, ¿no? Es un tema muy amplio, complejo, que nos llevaría un tiempo enorme debatirlo. Y Sí, vamos sí. a ver por ahí algunos puntos de vista, tocar un poquito de todo un poco, ¿no? Primero, me Vos acá gustaría tenés unas diapositivas, ¿ya querés que las vaya poniendo? sí, quizás también se puede Como también. me digas. Sí, vamos, quería contarles primero, vamos a Ujú. plantearnos una cuestión de carácter histórico entre dos primacías, la primacía del hombre y la primacía del algo superior, lo que por supuesto es Dios. A mí me gustaría hablar de lo que es la fe ortodoxa y por otro lado, me gustaría hablar un poco del idioma ruso.
que también vemos en humano, ¿no? En lo que nos da la riqueza del idioma, de la lengua rusa. Por otro lado, me gustaría también quizás que la gente reflexione que por primera vez en la historia de la humanidad nos hallamos cerca de una frontera muy incierta y hasta peligrosa, la de la transhumanización. Por un lado, hoy vamos a hablar de lo que es la humanidad y por otro lado, estamos al borde de este proceso de la transhumanización, que nunca se estuvo ante semejante situación o escenario y hasta nos faltarían conceptos como tratarlo. Eh, pero decirlo en pocas palabras, nunca el ser humano estuvo tan cerca o cerca de salir del ser humano. Bueno, es el planteamiento que hacer. Bueno, hoy también uno de nuestros expositores, Alessandro, va a hablar de Lev Tolstoy. Quería mostrarle, bueno, esta imagen, la frase de Lev Tolstoy, si sientes dolor, estás vivo. Si sientes dolor por otra persona, eres un ser humano. Lo que nos destaca por ser humanos, ¿no? La humanidad. Te puedo pedir, Azul, otra imagen. En el contexto de ser humano, me gustaría justo destacar la parte más importante de Rusia, es la predisposición de Rusia y permanentemente el esfuerzo de ayudar al prójimo, más que nada a sus hermanos. Eso está relacionado con las cuestiones de fe, ortodoxia, y lo que observamos en el mundo actual es el único país que trata de ayudar a los más dañados, ayudar no para aniquilar, invadir, explotar, sino a pacificar, liberar, reconstruir también templos, edificios, ayuda humanitaria. El presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa dijo que Gaza es una obligación sagrada para Rusia. Saben que también Rusia envió varias toneladas de ayuda humanitaria hace muy poquito. Y también el mandatario subrayó que es inaceptable el exterminio de la población civil de Gaza y inaceptable que el enclave palestino fuera convertido en el cementerio infantil. Bueno, es lo que también ustedes ven que Rusia permanentemente ayuda a sus hermanos, ayuda a los más pobres. El mismo problema plantean los escritores. ¿Qué une a todos los escritores? Es su profunda fe ortodoxa. Hoy también es un día muy importante en la historia de Rusia, es el día del recuerdo, ¿no? del santo príncipe Alexander Nevsky. Alexander, santo príncipe, es conocido no solo yo diría en Rusia, también es conocido afuera por su rol importantísimo. Lo que él hizo más que nada, él amplió la frontera rusa y pudo también dejar a nosotros el legado sagrado, ¿no? En los momentos más difíciles en la historia, él pudo lograr ganar a las hordas mongolas que venían del este, las hordas de caballeros que avanzaban desde el oeste. Y es un orgullo nacional para nosotros, y además es el santo patrón, ustedes saben, de los guerreros que se conocen, bueno, más allá, como dije, de las fronteras de nuestra patria. Prueba de ello son numerosas iglesias dedicadas a San Alejandro Nevsky. Y inclusive Pedro I, tras una larga y agotadora guerra con los suecos en 1721, él hizo todo posible, que decidió santificar, ¿no? Ese día, después de la victoria,
¿no? transferir las reliquias del príncipe Alexander Nevsky. Es lo que siempre está en nuestra cultura, es venerar las reliquias de los grandes héroes, patriotas del país. Fue canonizado Alexander Nevsky, ustedes saben, ¿no? Y sus reliquias se encuentran en la Catedral de la Trinidad de Alexander Nevskaya Lavra, y descansa hasta hoy el día ahí. El nombre del defensor de la frontera de Rusia y el santo patrón tienen ese nombre en muchas iglesias dedicadas en otros, inclusive, países. En la catedral de Tallinn lleva el nombre de Alexander Nevsky, el templo en Belice. Estos templos son también un testimonio de amistad entre el pueblo libertador ruso y los pueblos hermanos. Siempre es la cuestión de los pueblos hermanos, como ustedes ven. Y ¿quién es el hermano también para los rusos? Por el hermano, ¿quién es el hermano? Es el prójimo, no es solo el hermano de la sangre. Es el que está al lado, es el que está en el momento de necesidad. Es lo que distingue quizás la cultura del occidente, es dar todo por el prójimo, es el concepto principal ¿no? de la fe también ortodoxa. Dar todo por su amigo, la última gota de sangre por su amigo. Por eso Rusia siempre tenía esta postura de ayudar al prójimo, ayudar también a los países. Saben que cuando en el periodo de la Unión Soviética, siempre me acuerdo que en casa decían que el país vivía peor que las repúblicas hermanas. ¿Por qué esto pasaba? Porque también invertían mucho más dinero, inversiones en otras repúblicas. O sea, permanentemente lo que vemos es siempre como el enfoque en el otro, el enfoque en el más necesitado. Y los mismos temas plantean los escritores, ¿no? Como Dostoyevsky, por supuesto. Acá ustedes ven la idea de tercera Roma. Me gustaría mucho que ustedes lean sobre también este concepto. Quizás es el concepto bastante mesiánico, pero sin embargo, este concepto es muy importante para entender el rol de Rusia, porque es tercer Roma, ¿no? Que cayeron dos y la tercera existe y no va a existir la cuarta. Es el concepto muy profundo. Como Rusia es la heredera de Bizancio y Moscú se considera la tercera Roma, se siente llamada a una misión universal. Por eso el monje Filoteo dijo que dos Romas han caído, la tercera existe y no habrá una cuarta. Eso para que también reflexionen que también está llamada Rusia, que cumplir rol, que está llamada a cumplir en el mundo. Azul, te puedo pedir mostrar una más. Quería también tocar un poco el tema de la idea rusa, Ruskaya idea. Les recomiendo mucho leer a los eslavófilos para entender un poco lo que realmente, para hablar de Rusia es imposible sin hablar de los eslavófilos, su rol en la historia geopolítica, pensamiento filosófico. Es importante que ustedes lean, por supuesto, la idea rusa de Berdyaev, Khomikov, ¿no? Acá no tengo la imagen, pero son ideas que hasta hoy son actuales, y para entender lo que es el alma, ¿no? rusa es sumamente importante que ustedes
lean a Jemilkov y a Berdyaev, por lo menos sobre estos asuntos. Azul, te pido la próxima. Bueno, el concepto de sabornes, gracias. No se puede hablar de Rusia sin concepto de sabornes. ¿Qué es sabornes? ¿Cómo traducir sabornes? Ustedes saben que sabor es la catedral. ¿Qué significa este concepto? La palabra sabor significa sabornes, no es sabor. Fíjense, sabornes. El ost es siempre, ustedes saben que nos marca lo que es algo abstracto, lo que unifica. La palabra sabor significa la idea de solidaridad y la unión con la humanidad. Es el concepto de filosofía rusa que significa la comunión espiritual de las personas, como en la vida de la iglesia, así como la comunidad del mundo, comunicación de los hermanos en el amor. Y es el concepto clave para hablar de lo que es человечность, saborность, para entender un poco más lo que es Rusia y cómo funciona. Por esa fraternidad, los rusos son tan hospitalarios. Ustedes saben que el huésped es sagrado, se le ofrece hasta lo último que se posee. El ruso prefiere pasar hambre antes de que no dar de comer al huésped. Y saben que completamente otra idea está en el occidente, los europeos pagan por cada uno, o sea, también es muy racional. Todo lo que es ruso hay que ver a través también del concepto de lo que es la fe ortodoxa para entender por qué funciona así, por qué la persona puede abnegarse de sí mismo y cómo esto funciona. Para eso tenemos que hablar de Santa Rusia, la santidad. Toda catalogación espiritual, por supuesto, es discutible, pero quizás lo que me gustaría hacer este aporte para ustedes, hablando de los nombres que ustedes nunca escucharon. Cuando hablamos de los santos, de monacato ruso, hay un montón de términos que ni siquiera se traducen, pero tienen un rol importantísimo, como el rol de starets. Lo mismo, el rol de starets es clave en las obras de Dostoyevsky, Gogol, Nekrasov, Turgenev, Lev Tolstoy. ¿Quién eran los pripadobne, ¿no? Que aman la vida litúrgica, su canto, ¿no? O la obediencia a un superior? ¿Quién eran los tartse, ¿no? Jan Kronstatsky, Serafim Sarovsky, Sergei Radonежский, los странники, peregrinos piadosos que para irse de este mundo, ¿no? Como los eternos peregrinos que piden limosna, la comida de cada día, a quienes los atienden. Затворники, los recluidos que se encierran durante años en alguna celda estrecha, aislada, en oración. Todo esto tiene profundo sentido y significado. Machániki guardan silencio riguroso durante un periodo que puede durar desde algunos meses hasta 20 o 30 años. Y por fin los yurodivы, que los llaman en español los locos por Cristo. Mis alumnos saben que vimos justo en la charla con Román, vimos el video sobre Vasily Blаженный, loco por Cristo, la creación de la Catedral San Basilio. Bueno, fue justo gracias a este yurodivы. Son despreciados por todos, burlados, para lograr mejor su finalidad y entregaban a estas excentricidades que a veces iban demasiado lejos y a veces yurodivы de ese modo sí ocultaban su santidad. Todo esto es muy difícil entender para el ser humano racional
no espiritual, y la humanidad está relacionada con estos conceptos que les estoy comentando. Amor a la pobreza afectiva, amor al silencio, a la contemplación en soledad, un sentido universalista que lleva a abrazar todo el mundo. Es lo que es la espiritualidad rusa, que está, por supuesto, relacionado con la humanidad. Rusia es la fuente apacible, secreta, pero poderosa, inagotable, como el misterio de la vida, reflejando en su espejo todo el azul celeste del cielo y cuyas ondas apagarán la sed espiritual de los pueblos y fecundarán al mundo, iluminado por los rayos del amor, de la santidad y de la paz. Me gustaría también mencionarles la carta de Dostoyevsky. Seguro que ustedes saben de... ahora, un segundo. Algunos meses antes de la muerte, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky pronunciaba su famoso discurso en el que glorificaba la vocación rusa, que mira incontestablemente la suerte de Europa, de la humanidad entera. Ser un verdadero ruso, ser plenamente ruso, no tiene quizás otra significación que ser hermano de todos los hombres, el hombre universal. Para un verdadero ruso, Europa y toda la suerte de la raza aria son tan queridos como la misma Rusia, como la suerte de su país natal, porque nuestro patrimonio es justamente el universo conquistado, no por la espada, sino por la fuerza de la fraternidad y de nuestras aspiraciones fraternales hacia la unión de todos los hombres. Rusia debe dar a la humanidad una palabra nueva, expresar la palabra final de la armonía universal, de acuerdo a todas las razas, siguiendo la ley evangélica de Cristo. Bueno, también nuestro expositor, Cristian Lamesa, va a hablar de las razas hoy, bueno, también un punto de vista muy interesante, pero quería decir de dónde todo esto viene. Eso viene también de la fe ortodoxa, que de acuerdo de todas las razas, siguiendo la ley evangélica, ¿no? La palabra final de la armonía universal. Y me gustaría invitarlos a reflexionar, acá ya Azul puso la letra Ya, cómo nosotros nos posicionamos en el idioma, lo que es Ya. Ustedes saben que Ya es la última letra del alfabeto, son 33 letras del alfabeto. Y es la última, y a la vez Ya significa yo. ¿Por qué esta letra está al final? Si alguna vez se hacía, ¿no?, esta pregunta, justo es tan inteligente, ¿no?, para poner la última letra yo al final del alfabeto, para no agrandarse, para no ser soberbio y creído, ¿no? Desde pequeños, desde la escuela, en la Unión Soviética también nos enseñaron que la letra Ya, hay una expresión, Ya, последняя буква alfabeta. Eso de manera irónica decir a una persona que no sean grandes, ¿no? Por eso nos siempre enseña a pensar ante todo en otras personas, nuestros amigos, vecinos. Si alguna pregunta concernía, digamos, a nosotros y a otra persona, entonces se debería haber dado preferencia a otra persona, incluso en detrimento de uno mismo. Así inculcaron las buenas y amables cualidades de nuestra alma y corazón. Y cuando nosotros decimos, me llamo, normalmente, bueno, en cualquier casi otra cultura, me llamo.
No sé si ustedes alguna vez pensaron, nosotros decimos Меня zovут, me llaman, no me llamo, sino me llaman. Los otros me llaman. Ya, yo, efectivamente, es la última letra del alfabeto, pero no por ello menos importante. Y el proverbio no le resta importancia en absoluto, solo corrige el orden y la frecuencia con que uno debe mencionarse a sí mismo. El proverbio es como un llamamiento, sé modesto. Las buenas acciones, ideas, méritos sobresalientes se notarán sin necesidad de recordarte constantemente a ti mismo. Y un vivo ejemplo de este proverbio en la literatura rusa, yo le recomiendo mucho leer la que viene. Bueno, justo otra imagen, acá ustedes ven ya, orgullosa letra ya. Y la última es la tapa del libro de Boris Zahader. Le recomiendo mucho leer hermosa poesía sobre la letra ya. Es un poema que comienza mencionando el proverbio del cual estamos hablando, ya последняя буква алфавита. Y todos saben que la ya está al final, pero según la idea del autor, la citada letra decidió declarar a todo el mundo que es la más importante, la más necesaria y que no hay ningún lugar sin ella. Al final la letra se arrepiente de su comportamiento, pide disculpas a las demás letras y se ofrece a situarse al final para no olvidar nunca su arrebato de vanidad. Las letras la regañan, pero la dejan volver a las filas porque se dieron cuenta de su importancia y equivalencia. Bueno, y después yo voy a pasar el link. Ahí. Y ahora, azul, ¿sí? Perfecto. Boris Zahader escribió este poema maravilloso. Le recomiendo muchísimo leer. Hay también hermoso video sobre Bukva Ya. Y ahora yo dejo la palabra a Cristian. La mesa con Cristian hicimos la conferencia, un ciclo de conferencias sobre Rusia bajo las amenazas. Con Cristian nos vimos en Moscú. Ahí está, todavía no veo a Cristian. Ahora lo agregamos. Muy buena, muy interesante, Tamara, tu exposición. Como estudiante de ruso, además, nada, me pareció muy interesante algunas cosas que dijiste. Son varias ideas que es muy poco tiempo. No lo había pensado ni el significado real de Меня zovут, ni el tema de la IA siendo la última letra, la verdad fue muy interesante. Y una pregunta rapidita, y pasamos ya con Cristian, pero es que la preguntaron un par de veces en el chat y me dio curiosidad también. ¿Cómo se dice Dios en Rusia? ¿Cómo lo leen desde la religión ortodoxa? Bog. La G se pronuncia como J. Bog. Bueno, ahí tenés vuelta. Yo tengo el libro de Cristian. Hoy va a hablar también Cristian sobre su libro. La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Recomiendo mucho a todos, si hay también forma en PDF para conseguir el libro a través de Cristian. Merece la pena que lo lean. Hoy Cristian también va a hablar justo sobre muchos aspectos de lo que es la humanidad rusa. Cristian también y Alessandro participaron hace poquito en una entrevista de Daniel Marmolejo, ¿no? Si no me equivoco, Cristian, ¿no? Es correcto, ¿no? El apellido pronunciado, ¿no? Sí, es correcto y bueno, aprovecho para saludarte. Buenas noches, Tamara, buenas noches. Buenas noches, Cristian. A toda la audiencia y bueno, embelesado también con todas tus
apreciaciones sobre Rusia en general, sobre la humanidad y sobre el idioma. Y también en otro momento es muy interesante el concepto huminia, cómo la pertenencia y la posesión se entiende de una forma totalmente distinta en la mentalidad rusa, y la expresión huminia creo que lo demuestran. Pero bueno, eso quedará para otra charla. Buenísimo. Cristian, sí, ustedes participaron con Alessandro también después de las elecciones en una entrevista a análisis de la situación contemporánea, de cómo va a ser el mundo, ¿no? Me gustaría también decir que Cristian participó en Moscú, nos encontramos con Cristian en Moscú, porque Cristian fue invitado a participar de una conferencia Rusia-Latinoamérica que tuvo lugar en Moscú en septiembre y octubre, donde se abordaron muchos temas de la interacción de parlamentarios, y fue también la invitación a esta conferencia parlamentaria internacional por parte también de la embajada de Rusia. O sea, es un gran honor que Cristian pudo viajar. Quiero también destacar que es muy buena iniciativa por parte del gobierno ruso mandar a la gente capaz, que ama Rusia, que no solo por ahí los rusohablantes pueden ir, presentar Rusia. Creo que es realmente maravilloso que vos, con todo lo que estás haciendo, pudiste viajar, que es realmente un mérito y muy merecido que vos pudiste viajar y participar de este evento tan importante, Rusia Latinoamericana. Ahí estuvo Cristian, y después, si hay un par de minutos, Azul, si quizás puede un par de palabras también contar a los alumnos, porque también los alumnos preguntaban mucho por vos, sobre este contexto, ¿no?, político de tu viaje, que no viajaste como turista, ¿no? Bueno, eso quería destacar y dejarte la palabra, y si vos podés también decir un par de palabras sobre tu viaje, sería genial. Sí, con todo gusto. La verdad que voy a tratar de ser breve, porque, bueno, creo que todo lo que vamos a hablar, los tres, lo que vos hablaste, da para una conferencia, y lo mismo lo que va a hacer el querido Alessandro. Poco voy a decir sobre el tema del viaje a Rusia, porque no quiero extenderme, pero sí agradecer profundamente que la Embajada de Rusia en Argentina y la Duma Estatal me hayan distinguido entre tanta gente distinguida que fue invitada para estar en esta conferencia parlamentaria Rusia-América Latina, que realmente se trataron temas importantísimos que tienen que ver justamente con este mundo multipolar que están haciendo liderado por Rusia, acompañado y con también la alianza fuerte con la República Popular China. Y sin duda esto va a traer un mundo mucho más humano para seguir en la misma temática que estamos llevando adelante, ya que en todo lo que vamos a ver hoy vamos a poder profundizar sobre este gran humanismo que existe en el espíritu ruso. Y bueno, como decía, se trataron temas importantísimos. Tuve el honor de conocer a gente muy interesante, que la misma conferencia fue inaugurada por el presidente Putin el día 29 de septiembre. Y ahí también pude ver cómo en Latinoamérica Rusia es un país muy querido, y somos muchos los que recordamos con gratitud y afecto todas las muestras justamente de esa hermandad que profesa el pueblo ruso. Y también tuve la oportunidad, porque por supuesto que no fui como turista, di entrevistas también allá, tuve el honor de ser invitado al programa El Zoom de Javier Rodríguez Carrasco en RT, pero también pasé un poco, debo decirlo, sigo conociendo ciudades y lugares hermosos de Rusia, y también tuve el placer de conocer por primera vez, de viajar a Bielorrusia. Estuve en Minsk, estuve en Brest, y realmente es
por supuesto que se nota que este espíritu del pueblo ruso es algo que comparte, por lo menos con los eslavos orientales. Los bielorrusos sabemos que es este pueblo eslavo oriental, al igual que el ruso y el ucraniano. Así que bueno, fue una experiencia sumamente rica que me permitió de alguna manera seguir profundizando en este conocimiento que trato de ir obteniendo a cada momento sobre Rusia y su pueblo. Así que si les parece, Tamara, Azul, ustedes me darán la bandera de partida y arranco con la conferencia, con la Por charla. favor. Bueno. Acá estamos. Vamos adelante. Y para arrancar con esto, a todo el querido público que está escuchándonos, les comento que voy a narrar muy brevemente, porque también, como les dije antes, cada apartado de esta charla que vamos a dar junto con Tamara, junto con Alessandro y con Azul, daría para charlas en particular sobre cada uno de los temas. Y en este caso, ahí nos acompaña la imagen del emperador Pedro I, porque está profundamente relacionado con la historia que voy a contar, que voy a tratar de narrar brevemente sobre, a su vez, un personaje histórico para Rusia, que fue ahijado del emperador Pedro I y que se llamó Abraham Petrovich Ganival. Este hombre de origen africano, se calcula, no está muy claro el origen, pero se calcula, se estima que era de donde está hoy el país de Camerún, en África. Se estima que fue un príncipe que, bueno, fue robado de su familia, la familia fue asesinada y fue esclavizado por negreros otomanos, que lo llevaron justamente al Imperio Otomano, y estuvo algunos años sirviendo como sirviente en la casa del sultán Ahmed III, aunque quienes consideren que podría haber sido Mustafa II, porque hay algunos datos que no son del todo exactos. Lo cierto es que este joven de unos 7 años aproximadamente, había corrido esa suerte, y de repente, justamente fue la suerte que cambió radicalmente en su vida cuando un conde ruso que trabajaba como diplomático en el Imperio Otomano conoce a este niño. Este conde era Sava Lukic Vladislavich Ragusinski, perdón. Este hombre era conocido del emperador Pedro I, estaba en la delegación diplomática rusa que se desempeñaba en el país otomano, en el Imperio Otomano, y decidió comprar, los términos suenan duros con la mentalidad de hoy, pero hay que entender que estamos hablando de comienzos del siglo XVIII, a este niño negro para obsequiárselo al zar Pedro. De esta forma llega a Moscú en 1704. Se estima que la fecha de nacimiento del niño Abraham fue en 1696. O sea que a la edad de 8 años llega a Moscú, es apadrinado por Pedro I, es bautizado en el rito cristiano ortodoxo, por supuesto, y ahí, por supuesto, es que toma el nombre de Abraham Petrovich. Ahora bien, el zar, porque esto era una especie de moda en las cortes europeas, el hecho de que tuvieran entre la corte algunos niños o personajes exóticos, como podía ser un niño negro, repito, para aquel entonces. Pero el zar, el emperador Pedro I, no quiso quedarse con esa lógica, sino más bien demostrar que a través de la educación y a través de una buena crianza,
cualquier hombre podía llegar a los máximos lugares, que esto no tenía para nada que ver con la raza o el origen de cada individuo, lo cual, si lo pensamos para aquel entonces, es una idea totalmente revolucionaria, ya que, por supuesto, lo más común por aquellas épocas era el racismo. De hecho, solo hay que recordar justamente lo que era el comercio de esclavos en Europa, llevado adelante por potencias europeas como Portugal, como los holandeses, etc. Lo cierto es que Abraham recibió una formación multidisciplinaria, llegó a hablar varios idiomas con total fluidez y lo acompañaba al emperador Pedro en sus campañas militares como asistente personal. Esto sucedió hasta 1717, momento en el cual Pedro lo manda a estudiar a Francia, en la Academia Militar de Artillería de La Ferrée. Eso en 1720. En este contexto participó de varios combates en la guerra de la Cuádruple Alianza, que enfrentó a Francia, Gran Bretaña, al Sacro Imperio y a la República Holandesa. Se enfrentó esta guerra contra España. Podemos ir a la segunda imagen. Ahí lo vemos a Abraham Petrovich con ya una vestimenta en la cual se ve el ornamento de todas las distinciones que había recibido en su carrera militar. Para 1722 había llegado a ostentar el grado de capitán. Y en su paso por Europa fue que adopta el apodo Ganibal en honor al legendario Aníbal Barca. Y en ruso, por supuesto que tiene el nombre Aníbal, tiene esta pronunciación Ganibal como con una G al comienzo. En 1723 le solicita a Pedro el regresar a Rusia, recibe ese permiso y pasó a ejercer su profesión de ingeniero y profesor de matemáticas dentro de la Guardia Imperial de Rusia. En 1725, como sabemos, en febrero fallece Pedro I. Ahí hubo una breve etapa en la cual, debido a cuestiones personales dentro de la corte, con un príncipe, Menshikov, que no tenía un buen trato con él, lo deciden desplazar desde la corte hacia Siberia. Y 2 años más tarde este príncipe fallece y la emperatriz Catalina, la que estaba a cargo del imperio, por supuesto que decide no seguir perdiendo el talento como ingeniero militar, que llegó a ser el más afamado y talentoso de Rusia. Decide que era un desperdicio no aprovechar ese talento y de hecho lleva adelante la construcción de una fortaleza en Siberia donde él estaba y recibe el título de maestro ingeniero. Bueno, llevó una vida totalmente destacada, sus logros, su aprendizaje, sus oportunidades, demostrando lo que justamente quería destacar Pedro I, que era esto que tenía que ver con no ser importante el origen racial de una persona, sino más bien la educación y las oportunidades que pudiese recibir. Se casa con Cristina Regina Sjöberg, una descendiente de la aristocracia escandinava y germana.
Como ven, dentro de Rusia no sufrió ningún tipo de limitación en su ascenso social por el color de su piel. La pareja tuvo 10 hijos. Y acá viene algo sumamente importante. El primogénito de Abraham, Iván, llegó a ser un alto mando de la Armada Imperial y en 1773 sería el fundador de la ciudad de Jersón, ciudad que, como sabemos, bueno, región que volvió a Rusia hace poco. Esta ciudad fue fundada por uno de los hijos de Abraham Petrovich y, sin embargo, el más célebre pasaría a ser Osip, quien tendría una hija, Nadiezhda, que se iba a convertir en la madre de Alexander Pushkin. O sea, el máximo baluarte, el máximo representante de las letras y del idioma ruso, era bisnieto de Ganibal. Esto, por supuesto, que nos muestra cómo no solo que él no sufrió ningún tipo de discriminación por su color de piel, sino que sus descendientes tampoco, y no solo eso, sino que fueron totalmente destacados en su desempeño, en su vida. El mismo, en la siguiente imagen podemos ver un retrato de Alexander Pushkin. Bueno, llegó a ser general de división Abraham Petrovich y gobernador de la ciudad de Tallinn. Allí con esos cargos permaneció una década. Llegó a tener su propio escudo de armas autorizado por la emperatriz, lo cual, por supuesto, sigue demostrando. Ahí hay otra imagen también del escudo de armas de la familia. Ahí lo vemos a Alexander Pushkin. Podemos volver atrás, Azul, un segundito. Ahí está Alexander Pushkin, célebre y máximo representante de las letras rusas, y vemos el escudo de armas de la familia. Falleció en San Petersburgo en 1781, a los 85 años de edad, con una, por supuesto, fascinante existencia. Y cuando se retiró, la emperatriz Isabel I le concedió una hacienda en Mikhailovskaya, y por supuesto que recibió todos los reconocimientos por su desempeño. Creo que hay una imagen más referida a esto, Azul, y yo acá, ahí está un busto en una plaza en Moscú. Yo acá, brevemente, quiero destacar que para cuando muere Abraham Petrovich, luego de esta existencia y luego de tener, gracias a su capacidad, por supuesto, pero también a las oportunidades, una existencia totalmente exitosa, hay que recordar que pasarían aún casi 200 años para que se aboliese la esclavitud en los Estados Unidos, que el comercio de esclavos era, como decía, en Europa era una verdadera industria, que el continente del cual venía Abraham Petrovich fue tal vez el continente más castigado por la explotación, no solo de sus recursos, sino de su población, como lo vemos incluso hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo creo que esta visión prácticamente revolucionaria, que no solo habla de la iniciativa de Pedro I, sino que habla de un contexto, de un pensamiento, de una forma de ver el mundo y al semejante, como decía Tamara,
hace tan solo unos minutos. Y para profundizar un poco en esto que tiene que ver con esta mirada, este humanismo, ¿no?, que tiene el pueblo ruso, yo me voy a permitir, y sin intención de ser autorreferencial, pero como había anticipado Tamara, me voy a permitir brevemente, o intento por lo menos que sea breve, leer un pasaje de mi libro La paternidad del mal, donde destaco las historias de dos verdaderos héroes de Rusia, de la Unión Soviética, que tuvieron realmente unos actos de humanidad y de sacrificio personal que parecen casi inconcebibles para lo que es la mentalidad que estamos acostumbrados a ver de individualismo y egoísmo. Nikolai Kiselyov, a quien vemos en pantalla, y comienzo con la narración. El joven Nikolai Kiselyov hacía poco tiempo que había concluido sus estudios universitarios en Leningrado, cuando Alemania atacó a la Unión Soviética. En ese momento, él se unió al Ejército Rojo, fue designado comisario político por ser miembro del Partido Comunista y se marchó al frente de batalla junto a su unidad. Al poco tiempo fue herido y capturado por el enemigo. Luego de varios combates contra las fuerzas invasoras, logró sobrevivir y... Al poco tiempo fue herido y capturado por el enemigo, luego de varios combates contra las fuerzas invasoras, logrando sobrevivir y permaneciendo como prisionero por un breve periodo. Más tarde consiguió escapar a los bosques, donde se unió al destacamento partisano Pavieda, Victoria, que operaba al norte de Minsk, la capital de Bielorrusia. Cerca del campamento en que estaban los partisanos soviéticos se encontraba la aldea de Dalginava, donde la población judía local, compuesta por unas 5.000 personas, había sido encerrada el 1 de mayo de 1942 en un gueto instalado en el pueblo. Tan solo un mes más tarde, el 5 de junio, las fuerzas de ocupación nazis, con la colaboración de los auxiliares nacionalistas lituanos y letones, desataron una salvaje masacre, sin distinguir entre hombres, mujeres, niños o ancianos. De todos los judíos de la aldea, tan solo lograron sobrevivir a la matanza alrededor de 300 personas que consiguieron escapar al bosque, hacia la seguridad que podían brindarles los partisanos. La mayor parte de los refugiados eran mujeres, niños y ancianos, y debido a su número resultaba prácticamente imposible poder mantenerlos mucho tiempo en el campamento. Desde el destacamento partisano enviaron a Moscú la información acerca de la matanza ocurrida en Dalginava y la notificación sobre el estado de los sobrevivientes que se hallaban bajo la protección de ellos, pero que tal situación no podía mantenerse por mucho tiempo, dado el peligro de ser descubiertos por las tropas nazis, la imposibilidad de alimentar a tantas personas por un periodo prolongado, y el hecho de que en menos de 2 meses comenzaría el otoño y difícilmente lograrían sobrevivir al frío en el bosque bielorruso. Así pues, desde el alto mando llegó la orden de conducir a las víctimas sobrevivientes de Dalginava hacia la seguridad de la retaguardia soviética. Esta era sin duda una misión casi imposible de llevar a cabo con éxito, teniendo en cuenta que para lograr este objetivo era necesario recorrer un trayecto de 1.500 kilómetros a través de bosques y cruzar la línea del frente de las fuerzas alemanas. Nikolai Kiselyov aceptó el desafío de comandar esta misión, acompañado por 6 partisanos con quienes condujo a 270 personas, a lo largo de un camino plagado de peligros, en el cual debieron esconderse de patrullas enemigas y sufrieron emboscadas donde perdieron la vida algunos integrantes del grupo, mientras que otros sufrieron graves heridas. A pesar de todo esto, nada detenía la marcha de la caravana. Kiselyov notó un día durante la marcha que había un anciano al que le costaba mucho caminar y se dio cuenta de que le faltaba una de sus piernas y en su lugar tenía una prótesis improvisada.
A partir de ese momento, el partisano le dio su caballo al anciano y continuó el camino a pie. Entre los 6 combatientes que acompañaban a Nikolai estaba Anna, una joven partisana que había quedado huérfana a muy temprana edad, cuando sus padres murieron en la Guerra Civil Rusa. Ella sería un apoyo muy importante para él durante el trayecto, especialmente en los momentos más duros que todavía estaban por llegar. Dentro del grupo había una niña llamada Berta, que tenía unos 3 años, la cual no podía dejar de llorar en ningún momento, de día y de noche, y sus padres no conseguían calmarla, dada la inmensa angustia que tenía la pequeña. A medida que se iban acercando a las líneas alemanas, el peligro de que el llanto de Berta los delatase se incrementaba, y al mismo tiempo no podían retrasar la marcha, ya que si el invierno los alcanzaba en el bosque, sin duda todos morirían de frío. Ante esta situación desesperada y entendiendo el peligro que corría todo el grupo, debido al llanto de la niña, los padres de esta decidieron que deberían sacrificarla para que todos pudieran seguir adelante hacia la seguridad del lado soviético y salvar sus vidas. La familia se acercó a la orilla de un río cercano en donde ahogarían a su pequeña hija, pero ninguno de los dos conseguía llevar adelante esta acción, y el padre le decía a la madre, hazlo tú, y la madre le respondía, no, no puedo, hazlo tú. Y esto era así debido al indescriptible dolor que les causaba tener que hacer esto. Al enterarse de lo que estaba sucediendo, Nikolai Kisilev se acercó a la familia y escuchó a la niña que entre sollozos algo les decía a sus padres, y aunque la pequeña había hablado en hebreo, éste entendió lo que Berta les dijo: quiero vivir. Entonces él la tomó en sus brazos, logró calmarla, y como si de un milagro se hubiera tratado, Berta dejó de llorar. Desde ese momento la niña hizo el resto del viaje en los brazos del partisano ruso. Luego de 3 meses de marcha, 1500 kilómetros recorridos, dolor y sacrificio, Nikolai Kisilev y sus 6 compañeros partisanos consiguieron conducir hacia la seguridad de la retaguardia tras las líneas soviéticas a 218 personas, cuyas vidas fueron salvadas de este modo. Lograron sobrevivir a la guerra. Sin embargo, Nikolai Kisilev nunca se consideró un héroe ni buscó reconocimiento por sus actos, y pensaba que tan solo había hecho lo que era debido, y que todos los partisanos que enfrentaron a los fascistas habían hecho mucho más que él. Después de la guerra, en 1946, Nikolai se casó con Ana. La joven partisana tuvieron un hijo y una hija, y juntos vivieron una vida tranquila en Moscú hasta su fallecimiento en 1974. Los 218 judíos bielorrusos a los que el partisano ruso... Un momento, por favor. Los 218 judíos bielorrusos a los que el partisano ruso Nikolai Kisilev salvó de la muerte, y los más de 3.000 descendientes de estos lo consideran un héroe y lo recordarán por siempre llamándolo nuestro Moisés. Finalmente, en 2005, en reconocimiento a su hazaña, el nombre de Nikolai Kisilev fue inscrito en el listado de los justos de las naciones en el memorial Yad Vashem de Israel. Otro gran héroe. Bueno, acá corto un minutito antes de hacer el siguiente relato, y esto para mí fue muy emotivo. Esto fue en mi anterior viaje a Rusia, cuando tuve la oportunidad de acercarme a esa placa que lo conmemora en Moscú y llevarle un par de flores. Para mí fue un momento realmente emotivo y lo quería compartir con ustedes.
Y ahí está una imagen de esa misma placa. Ahora vamos a otra historia que es muy conmovedora y es Así comienza. Otro héroe de la Gran Guerra Patria, cuya extraordinaria proeza jamás debería ser olvidada, fue el piloto Alexander Mamkin. Él era un joven soviético nacido en el seno de una familia campesina cuyos padres murieron durante la Guerra Civil, quedando huérfano a muy corta edad. Alexander se había graduado como economista y más tarde como piloto civil, y luego de la invasión alemana a la Unión Soviética se unió al ejército como aviador, cumpliendo misiones tras las líneas enemigas en el frente bielorruso. A finales de marzo de 1944 iba a tener que cumplir la que sería su última misión. En el pueblo de Polotsk, Bielorrusia, se encontraba el orfanato número 1 del cual era director Mikhail Stepanovich Farinko, un maestro que había logrado refugiar a un gran número de huérfanos en aquel sitio, consiguiendo mantenerlos a salvo de las tropas nazis que ocupaban la zona. Entre los niños que Farinko protegía había judíos y gitanos, a los cuales el maestro les había cambiado la identidad para así poder salvarles la vida, conociendo claramente cuál era la suerte que correrían si eran descubiertos por los alemanes. Pero un día, a finales de 1943, esa frágil seguridad que Mikhail Stepanovich les brindaba a los niños sería puesta en peligro por las autoridades militares que controlaban la región. Estos pretendían usar a los huérfanos Estos pretendían usar a los huérfanos como donantes de sangre para los soldados heridos, lo cual significaría la muerte de los niños dadas las condiciones de debilidad y mala alimentación en la que estaban. El director usó esta situación real, la mala salud de los pequeños y las condiciones de vida del orfanato, en el cual carecía de calefacción y tenía muchas ventanas rotas, lo que los hacía enfermarse a menudo, como argumento para ganar tiempo e idear un plan para salvarles la vida con la ayuda de los partisanos, con los cuales Farinko colaboraba de forma secreta. Así fue como, con el pretexto de que sería peligroso para los soldados recibir la sangre de los huérfanos, estando débiles y enfermos, los niños fueron trasladados de Polotsk a Belchitsa, donde se encontraba un centro de abastecimiento y comando alemán. Allí se podrían alimentar mejor y estar alojados en buenas condiciones para recuperarse, para finalmente ser sometidos a los macabros planes de los nazis. En Belchitsa, debido a su ubicación, había más posibilidades de que los niños pudieran ser rescatados por los partisanos y trasladados a un área segura, de modo que la primera parte del plan ya se había puesto en marcha. Ahora solo restaba ejecutar la parte más peligrosa de la operación Zviostechka, Estrellita, que consistía en sacar a los huérfanos de las garras de los nazis y luego trasladarlos a través del frente de batalla hacia el lado controlado por el Ejército Rojo. En la noche del 18 de febrero de 1944 salieron de las cabañas en las que estaban alojados los 154 huérfanos junto a 38 maestras y el director Farinko. Todos mantenían el mayor silencio, entendiendo hasta los más pequeños las terribles consecuencias que sufrirían si eran descubiertos en su escape. Todos se ayudaban entre sí. Los niños más grandes, que no superaban los 14 años, cargaban en brazos a los más pequeños de 3 o 4 años, que iban envueltos en frazadas, mientras todo el grupo se desplazaba sigilosamente sobre la nieve. Mientras tanto, aviones soviéticos sobrevolaban el área del pueblo como una forma de distraer la atención de los alemanes y cubrir la salida de los huérfanos. Una vez que el grupo llegó al bosque, los esperaban unos 100 partisanos con 30 trineos para llevarlos a la zona controlada por ellos, donde al fin estarían seguros. Los combatientes les daban sus abrigos a los niños que carecían de ropas adecuadas para el frío y los protegían como a sus propios hijos.
La operación fue un éxito y los niños junto a los adultos lograron llegar a salvo al campamento. Una vez que los alemanes descubrieron la fuga de los niños, ordenaron una campaña de ataques a la zona partisana y planificaban una ofensiva aún mayor. Por lo tanto, se prosiguió urgentemente con la última fase de la operación, que consistía en la evacuación por aire de los huérfanos, las maestras y varios partisanos heridos hacia la retaguardia soviética. La culminación de la operación Sviatowska iba a estar a cargo de aviadores del 105º Regimiento, y uno de ellos iba a ser Alexander Mankin, quien a sus 28 años ya llevaba realizadas 70 misiones atravesando las líneas enemigas. Para la tarea que tenían por delante, a los aviones P-5 les habían adaptado cápsulas bajo las alas en las que llevarían a los rescatados. Además, el sitio del navegador también se había dejado libre para poder transportar más niños en él, por lo que tan solo el piloto estaría a cargo de la aeronave. Los partisanos, aprovechando el hecho de que el lago Yasielie, cercano al pueblo de Uyachi, estaba congelado, improvisaron en él un aeródromo para que pudieran aterrizar y despegar los aviones. Los vuelos comenzaron en los últimos días de marzo, y a lo largo de la operación ejecutada por los aviones piloteados por Mankin y su camarada Dmitry Kuznetsov, consiguieron poner a salvo a más de 500 personas, entre los integrantes del orfanato, otros refugiados y partisanos heridos. Esta operación aérea también fue de gran utilidad para llevarles gran cantidad de provisiones y municiones a los combatientes, y así poder mantener sus acciones guerrilleras tras las líneas alemanas en el territorio ocupado. Los vuelos se hacían al amparo de la noche, y el último de ellos lo realizó Alexander Mankin el 11 de abril de 1944. Para esa fecha ya estaban a mitad de la primavera y la capa de hielo del lago comenzaba a derretirse, lo que dificultaría el despegue del aeroplano, a bordo del cual iban 10 niños y 3 adultos, además del piloto. Alexander les habló a los niños antes de subir al avión y les contó que él también había sido huérfano y sabía lo triste que esto era, y que no tuvieran miedo porque él los cuidaría y los iba a llevar a salvo del lado soviético. Luego de esto, el joven aviador logró realizar un despegue seguro. El vuelo transcurría en calma, bajo una luna que iluminaba la noche, cuando, a punto de cruzar la línea del frente, un avión alemán apareció de la nada y lanzó una ráfaga de balas sobre el P-5 soviético. Los proyectiles afortunadamente no impactaron en ninguno de los pasajeros, sin embargo ocasionaron una fuga de combustible, provocando un incendio en el motor de la aeronave. En una situación como esta, los pilotos tenían instrucciones de elevar el avión lo máximo posible para después saltar en paracaídas, pero Alexander sabía que si hacía eso, él salvaría su vida y los niños morirían, y él iba a hacer lo imposible para arrancarlos de las garras de la muerte. Así fue como este heroico aviador siguió aferrado a los mandos del aparato mientras las llamas iban ganando terreno en el propio habitáculo del piloto. La temperatura se volvía infernal y el fuego empezaba a quemar su ropa y la carne de sus piernas. A pesar del agónico dolor, Mankin buscaba dónde aterrizar y evitar la muerte de los pequeños huérfanos a los que él había prometido cuidar. Algunos segundos después, los cuales debieron parecer horas, Alexander consiguió aterrizar el avión en llamas en un claro al lado del lago Volniro, ya del lado soviético, cuando el fuego ya estaba llegando a donde se hallaban los niños, algunos de los cuales se les empezaba a quemar la ropa. Pero todos los pasajeros estaban a salvo, y los huérfanos más grandes, junto a una maestra, sacaron rápidamente a los más pequeños
y a 2 partisanos heridos de la trampa mortal en la que se había convertido el avión. Uno de los niños volvió rápidamente al aparato en llamas para buscar al piloto que les acababa de salvar la vida al interponer su cuerpo entre las llamas y ellos. Pero él ya no estaba en el avión. De algún modo, a pesar de las terribles quemaduras que había sufrido en todo su cuerpo, logró salir por sus propios medios y yacía tendido en la hierba, con lo que quedaba de sus prendas de piloto aún humeantes. Alexander, al percibir la presencia del muchacho que se acercaba a él, le preguntó: ¿Los niños están vivos? Esas fueron las últimas palabras de este héroe, quien murió 6 días más tarde en un hospital al que lo trasladaron los soldados soviéticos que habían acudido al rescate de los pasajeros. Los médicos que lo atendieron desde el primer momento supieron que era imposible salvarle la vida debido a la gravedad de sus heridas, y por esto mismo nunca lograron explicarse cómo fue posible que Alexander Mankin consiguiera aterrizar ese avión y sobreponerse al inimaginable dolor que le debieron causar estas quemaduras, algunas de las cuales habían llegado a quemar los huesos de sus piernas. El joven piloto, que había quedado huérfano siendo pequeño, murió sin haber tenido hijos. Sin embargo, iba a ser un padre para los 10 huérfanos a quienes él les regaló su vida durante esa fría noche de abril. Como dije antes, y antes de, en unos breves minutos, dar el paso a mi estimado amigo Alessandro, realmente son conmovedoras y parecen sobrehumanas estas hazañas. Y son solo 2 ejemplos, el de Kicillof y el de Mankin, de miles y miles y miles de ejemplos y de actos heroicos que se vieron durante la Gran Guerra Patria, y que es algo que yo considero un rasgo distintivo del pueblo ruso, y a lo largo de toda su historia. Esto podemos ir hasta la Rus de Kiev, pasando por Pedro I, por la Unión Soviética y en la actualidad por la Federación Rusa. Creo que un pueblo con esos valores de amor al prójimo solamente puede llevar a cabo este tipo de hazañas, que son hazañas que tienen que ser valoradas y recordadas, creo que por toda la humanidad, porque no es solo patrimonio de los rusos, porque si todos nos consideramos parte de una humanidad, como ellos se consideran, tenemos que entender que esto fue hecho también por nosotros, por los seres humanos. Y esta solidaridad, y ya cerrando, puede verse claramente, por ejemplo, como un ejemplo concreto, con la famosa Universidad Patrice Lumumba, la Universidad de la Amistad de los Pueblos, de la época soviética, que sigue funcionando, por supuesto, en la Federación Rusa, que desinteresadamente ha formado y ha dado educación de calidad a tantos jóvenes justamente de países de África y de tantos otros países siempre considerados inferiores por este occidente colectivo tan en boga en estos días. Y el último ejemplo que doy muy brevemente, y ya doy paso a Alessandro, es lo que ocurrió con la pandemia de coronavirus, cuando en el pico más violento de esta pandemia en Italia, que como todos recordarán fue uno de los países que más sufrió los primeros embates de esta pandemia, y tenía muertes por miles, fue Rusia, fue la Federación Rusa la que mandó hospitales de campaña a médicos militares, equipamiento y todo tipo de ayuda para Italia, un país que ya había participado de las sanciones contra Rusia, que lo estaba sancionando en ese momento y que lo siguió sancionando, y que al día de hoy sabemos lo que ocurre. Sin importarle eso, Rusia le envió a Italia esa ayuda
invaluable, creo yo, siendo prácticamente el único país que llevó a cabo ese tipo de actos cuando la mayoría de los países lo que hacían era acaparar todo lo que podía ser material médico, todo lo que podía ser hasta las mascarillas para tenerlas para sí mismos. Así que creo que, y con esto ya voy cerrando, ahí tenemos un abanico de estos rasgos tan humanos de Rusia a lo largo de distintos momentos de su historia. Muy interesante, como siempre, Cristian. La verdad siempre es un gusto escucharte. Gracias, Azul. Perdón que en algunos momentos mi lectura no fue lo impecable que hubiese querido, pero para mí, sinceramente, fue muy fuerte escribir este libro y al día de hoy sigue resultando así el leer algunos pasajes. Tamara, estabas hablando, pero estás muteada. Estoy muteada. Cristian, muchísimas gracias. Sí, bueno, me acuerdo de este episodio de pandemia cuando mandaron a Italia, ¿no? Que somos también hermanos con Italia. Quizás se identifican de Europa más con Italia que con otros países, ¿no? Está realmente muy interesante que mencionaste de pandemia, que también en pandemia se olvidaron todo lo que hizo Rusia, y después empezaron a condenar a Rusia, ¿no? Primero Rusia mandó todas las vacunas sin ningún interés, porque como el interés no siempre en Rusia es lo material. Históricamente, lo material no es lo primero para Rusia, y eso lo que vos mostraste en la presentación, con realmente imágenes escalofriantes de todas las historias, ¿no? ¿Cuántos ejemplos son así? Muchas gracias por tu presentación, es para reflexionar. Creo que hoy es un día muy intenso, hay tantas ideas sobre ese tema y hay que organizar otro ciclo de charlas, me parece. Sí, vamos a seguir organizando. Te agradecemos mucho y damos el paso a nuestro amigo Alessandro, que también va a hablar sobre la humanidad de Rusia. Quiero también destacar que Alessandro escribió hace muy poquito una nota muy interesante sobre la Corte Internacional Penal de La Haya, instrumento de la guerra sin límites de Washington en contra de Rusia. Azul va a pasar el link. Sí, ahora lo estoy por pasar, así que... Muchas gracias, Azul. Muy interesante tu nota, Alessandro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya te conocen, pero voy a hacer una pequeña presentación también. Alessandro Pagani es doctor en teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos en México, también autor de los libros Desde la estrategia de la atención a la Operación Cóndor sobre el papel del neofascismo italiano en la geopolítica imperial estadounidense entre Italia y el Cono Sur, y Descifrando la cuestión ucraniana, también otro libro. Colabora como analista político en la agencia de noticias Sputnik. Y esta nota, Alessandro, ¿no? Salió en el Centro de Investigación, ¿no? Globalización, ¿no? Correcto. Buenísimo. Sí, eso vamos a pasar la nota al público, ¿no? Y te dejamos la palabra. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Asia TV y Humos Espejos. Pues hoy voy a ser breve. En mi ponencia de hoy hablaré sobre el concepto de Narod y de pueblo-nación en la literatura rusa. Por ello, me apoyaré a mis estudios de investigación sobre los cuadernos de la cárcel de Gramsci, donde él critica la literatura italiana como nacional, pero no popular. Es aquí que mi trabajo se mueve hacia la literatura rusa. Aquí el concepto de Narod es bien arraigado en la historia universal de Rusia, de los tiempos de Iván Grozny, y que escritores como Dostoyevsky, Tolstoy, entre otros, son los mejores representantes de aquel humanismo antiguo cristiano. ¿Podemos pasar con la diapositiva sucesiva, por favor?
Bueno, yo aquí hice una breve nota de autobiografía de Antonio Gramsci. No creo que sea útil porque todos sabemos quién era. Simplemente destacar el hecho de que fue uno de los principales filósofos y pensadores italianos que pusieron una crítica contundente en contra de la literatura italiana, en contra de esos intelectuales orgánicos, al retomar justamente la literatura rusa como pensamiento crítico de una nación, de un pueblo que se ha venido construyendo, como decía anteriormente, desde los tiempos de Iván Grozny y desde los tiempos de la construcción de un Estado nacional en Rusia justo en esa época. La sucesiva, por favor. Los novios de Alessandro Manzoni. ¿Quién era Alessandro Manzoni? Este escritor italiano que vivió en el siglo XIX, básicamente, escribió obra maestra, Los novios, es decir, Los promessi sposi en idioma original italiano, que entra a ser parte de esa vulgata de los romances históricos, que se despliega entre 2 décadas y 3 publicaciones que llevarán a su publicación final en los años 40 del 800. Entendemos como romances históricos el papel de este intelectual orgánico para caricaturizar, para desacreditar a los pueblos humildes en Italia, y que veremos en el devenir de esta breve presentación. La sucesiva, por favor. Pero ¿cuál es la crítica de Gramsci sobre la literatura italiana? Gramsci critica sobre todo lo que la literatura italiana hace dentro de la vida nacional, o sea, cómo crea básicamente esta hegemonía corazada de cohesión dentro de la población, de acuerdo que el papel de los intelectuales es justamente de crear un concepto de nacional, pero no popular dentro de la literatura, que Manzoni representa, pero que Tolstoy, por ejemplo, y Dostoyevsky no representan en absoluto, como veremos, porque son portadores de una civilización completamente diferente por su génesis y desarrollo histórico que Rusia se ha dado desde los tiempos de Iván Grozny en la construcción de un Estado nacional que en Italia nunca se ha dado hasta hoy día. Muchas personas, muchas poblaciones de Italia se sienten calabreses, se sienten sicilianos, se sienten de Milano, pero no hay básicamente una cultura nacional popular que amalgama a todos los pueblos de la península italiana. La sucesiva, por favor. Pero eso es lo que a mí interesa mucho, es el concepto de humildes, llevado en comparación con el concepto de humildes en Dostoyevsky y Tolstoy. El concepto de humildes en Manzoni es básicamente un concepto retrógrado, donde básicamente entre Dios y pueblo hay estas estructuras eclesiásticas de poder romanizadas desde el siglo IV, y donde básicamente la iglesia sirve para alejar a los pueblos de las tradiciones de una religión antigua, humanista, solidaria, hacia el prójimo. Gramsci afirma que el concepto de humildes para los intelectuales italianos no tiene nada que ver con aquel de humillados y ofendidos que encontramos, por ejemplo, en Dostoyevsky. Aquí el sentimiento nacional popular de Narod es poderosísimo. La siguiente, por favor. ¿Qué significa liberar los humildes? Nunca vamos a encontrar en el romance histórico de Alessandro Manzoni esta capacidad que hay y se encuentra dentro de la literatura rusa. Es decir, los humildes son caricaturizados al interno de la literatura italiana, sobre todo por cuanto concierne el romance histórico de Manzoni, pero también por el movimiento del verismo, que representan esta fuerza intelectual que quiere presentar
justamente como escribe Norma Ávila en el chat, este pueblo bruto, es decir, el pueblo se vuelve pueblerino. Es humilde en el sentido que existe el concepto de humilde dentro de la religión cristiana, al decir que los humildes dentro de los pueblos son personas que necesitan de ayuda, de solidaridad, de fraternidad, de espíritu de amistad y de amor entre el prójimo. Pero en Manzoni esto no lo encontramos al contrario una política jansenista aristocrática donde los ricos son presentados como el Borromeo, los ricos de Milano son presentados como personajes ilustres, destacados. Al contrario, las figuras del pueblo como Renza y Lucia son presentadas de forma caricatural, burlona, donde básicamente no hay nunca jamás la posibilidad de poder redimir esta humildad de los pueblos. Al contrario, en los humildes de Dostoyevsky, sí, se reconoce que son humildes, pero estos humillados y ofendidos hay que liberarlos de esta humildad y de estas ofensas que todos los días se reciben. Por ello que en la literatura rusa, desde luego, encontramos todos estos papeles protagónicos de los protagonistas de las novelas rusas que la diapositiva sucesiva, por favor. Encontramos también en Lev Tolstoy, por ejemplo, Lev Tolstoy en Guerra y Paz, pero no solo en Guerra y Paz. Siguiente diapositiva, por favor. En Guerra y Paz, Gramsci destaca que en Guerra y Paz los dos personajes principales por su importancia religiosa son Platón Karatayev y Pierre Besukhov. El primero es hombre del pueblo y su pensamiento tan ingenuo e instintivo tiene una tremenda fuerza sobre el concepto de vida de Pierre Besukhov. Recordamos esta anécdota tan trascendental donde Pierre Besukhov trata de emancipar a sus propios trabajadores en su granja, construyendo escuelas para educarlos, para formarlos en forma multidisciplinar, algo que mi estimado amigo Cristian ha explicado muy bien en su intervención anterior. Y por ende, la importancia de retomar este concepto de Narod, la sucesiva, por favor. Y la crisis del hombre culto, es decir, en toda la literatura rusa, al contrario de la literatura italiana, del verismo y del romance histórico, donde el hombre culto se burla del narod, del pueblo-nación, donde no se permite el desarrollo de un pueblo-nación realmente. Al contrario, en Rusia, Dostoyevsky como Tolstoy, toda la literatura rusa se presenta a través de una sabiduría ingenua y de libertad del pueblo-nación, es decir, narod, generando una crisis del hombre culto. Es decir, el hombre culto entiende a través de esta crisis de lucha interior la necesidad de acercarse al pueblo, de ser parte de este pueblo, de construir una solidaridad, una fraternidad y por lo tanto de construir un pueblo-nación, una nación popular donde todos son parte de la misma tierra rusa. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que encontramos y destacamos en lo que es la literatura rusa y que no encontramos en la literatura, disculpen, en la literatura italiana y que no encontramos en la literatura rusa? Bueno, la contrarreforma católica romana es un golpe contundente sobre todo lo que es el pensamiento reaccionario de Manzoni. Se encuentra en antítesis completamente con el concepto de Narod. Manzoni ha sufrido sobre de sí toda la violencia de la contrarreforma católica romana. Su cristianismo
el cristianismo se mueve peligrosamente entre aristocracia jansenista y una actitud paterna jesuita hacia el pueblo, de sociedad protectora de animales, es decir, el ejemplo categórico dentro de los novios de Manzoni es cuando se da la peste en Milano. Está bien el pueblo que viene a tocar a la puerta de casa y pide un trozo de pan, un pedacito de pan y hace limosna. Allí sí nace esta forma burlona y de caricaturizar al pueblo y a los humildes. De lo contrario, sale toda la reacción de Manzoni cuando este pueblo ya dice basta, ya. No voy a tocar a la puerta de mi señor, voy simplemente a agarrar el pan que hay en los panaderos de la ciudad de Milano y porque son parte de mí. Y ahí viene criticado, todo lo contrario de lo que encontramos en Tolstoy y en Dostoyevsky y en muchos otros escritores como Turgenev, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. El narod es un concepto arraigado en la gran historia universal de Rusia. Desde los tiempos de Ivan Grozny, yo comentaba anteriormente, que encontramos este concepto de narod en la historia y la cultura popular rusa, y sobre todo en el romance Pan o La defensa de Tsaritsyn, que no es muy conocido como novela breve de Tolstoy por las razones de que ha sufrido sobre su piel lo que es la guerra fría y la guerra sin límites que el occidente colectivo desde los tiempos de la Unión Soviética hasta hoy día hacen en contra de Rusia, pero podemos decir hasta desde antes, desde hasta los tiempos de Ivan Grozny, que hay un ataque por parte del occidente colectivo en contra de esa gran potencia euroasiática. Claramente el romance Pan entra a ser parte de esas vulgadas de novelas históricas que no solo se contraponen a la literatura italiana del Manzoni, sino que entran a ser parte de la historia real, de lo que son los sucesos, los acontecimientos que se están dando, porque este texto está escrito justamente durante el triunfo del segundo plan quinquenal en la Unión Soviética y sobre todo durante la época de la redacción de la Constitución soviética del 37. Claramente, Ivan Grozny es el promotor del narod y lo reconoce hasta el mismo Tolstoy, que escribe una novela muy interesante sobre Ivan Grozny, porque en este sentido, y la sucesiva, por favor, lo que hace Ivan Grozny es no solo construir un Estado nacional, ser básicamente el principal actor de la construcción de un Estado-nación en Rusia, sino que en este Estado-nación los protagonistas principales, y concluyo de mi breve exposición de esta construcción, son justamente el pueblo que vuelve a ser protagónico, a ser sujeto de la historia, no objeto de la historia como en la literatura italiana o en la construcción de la unidad nacional italiana en 1861. Ahí veamos esta famosa pasaje del libro Ivan Grozny de Tolstoy, donde dice: María Temniurkova, que era su compañera, yo pienso en algo que nadie ha visto nunca, yo llevo el peso de toda la tierra rusa, es decir, la posibilidad de poderla reunir frente a los enemigos interiores y a los enemigos exteriores, pero sobre todo a aquellos interiores que nos hacen pensar sobre todo también a lo que está pasando en todas las partes del mundo, donde estamos luchando entre soberanía y globalismo, donde tenemos quintas columnas presentes en todos nuestros países que luchan para la destrucción de nuestros estados-naciones. Ahí veamos Grozny retomar este papel y sobre la importancia de construir
una fuerza política militar, una policía secreta, la Oprina, que sea la representante o más bien la vanguardia de lucha de este pueblo-nación que en ese famosísimo y destacadísimo, hermosísima película de Eisenstein de los años 30 en época soviética y staliniana, salió a la atención del público internacional porque se veía el pueblo, nación, el sujeto histórico de los cambios más importantes y trascendentales en y no solo caminar e ir hacia su propio líder, hacia su propio comandante en jefe, que era básicamente Iván Grozny. Y ahí su retiro estratégico en su granja, en su doma, era justamente porque él necesitaba de todo el apoyo del pueblo. Y el pueblo, llamado a tener este papel histórico, tomó con fuerza su papel protagónico y trascendental en la historia que veamos hasta hoy día. Han pasado siglos, han pasado milenios, y veamos la Rusia de hoy, ese patriotismo que no es el nacionalismo que se ha venido creando en Europa occidental, basado sobre justamente esos conceptos de caricaturizar a los pueblos humildes o a los pueblos oprimidos fuera del centro imperialista del occidente colectivo, sino que se vino creando sobre la base de un patriotismo, donde la patria es humanidad, la patria es solidaridad, la patria viene cargada de todos esos sentimientos, también de ese cristianismo antiguo que es el mandato de Dios y que básicamente veamos en el encuentro de Dios junto con el pueblo, donde no hay curas, donde no hay santos, donde hay el pueblo que habla directamente con Dios porque es su principal representante en todos los cambios político-culturales e históricos de esa gran potencia, superpotencia eurasiática que es la Federación Rusia hoy, desde los tiempos de Iván Grozny. Muchas gracias, enhorabuena. La verdad, Alessandro, una riqueza tu exposición. De nuevo, me dan ganas de después sí organizar otro encuentro para poder seguir profundizando estos temas, porque da para mucho, da para hablar mucho. Alessandro, sí, es muy poco tiempo le dimos, ¿no? Achicamos un poco el tiempo, pero salió maravilloso y es muy interesante que tocaste el tema de Narod, lo que es el pueblo, y hay otro concepto, narodность, lo que es sabor, lo que es sabornes, de lo que estuve hablando, saborность, народность, que significa también este sufijo ost en el idioma ruso, es lo que también es muy importante entender para los extranjeros, que detrás de este es un concepto, ¿no? Más que de la palabra el pueblo. Fue hermoso realmente aporte de tu parte. Muchas gracias de lo que es Lev Tolstoy. Por lo que veo, en el exterior se lee más que otros escritores, ¿no? Por algo, ¿no? Ustedes saben que Lev Tolstoy, la relación con la Iglesia Ortodoxa es bastante compleja, que siempre no, como consideran que fue demasiado orgulloso, que lo blasfemó la Iglesia Ortodoxa al final por muchas ideas que él profesaba y que se alejó de la raíz de la fe ortodoxa. Pero es uno de los escritores más queridos por el pueblo ruso también y en el exterior. Quizás estaría bueno, lo que dijo Azul, hacer un encuentro aparte sobre Lev Tolstoy, y me parece una maravilla que vos también diste también al público conocimiento sobre también los grandes personas de Italia, un poco también comparando, ¿no? Comparando dos contextos muy diferentes. Te agradecemos muchísimo por este aporte. Todo es para reflexionar hoy, muchas ideas para estudiar, leer, ¿no? Profundizar conocimientos sobre la humanidad. Rusia
en la actualidad ya venía siéndolo, antes es bastión de la fe ortodoxa, y la fe conserva estos valores fundamentales, fomenta, reivindica la unidad del pueblo, la unidad de familia. Es por lo que luchamos, y quizás por eso con Rusia se pelean, ¿no? Porque es el bastión. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo también a Cristian, que que habló anteriormente. Un saludo especial a Gustavo Monastra, que nos mandó un regalito. Saludos especiales a Tamara Yevtushenko y Cristian La Mesa. No me mandó saludos especiales a mí, así que no le voy a dar más tiempo que eso. Y bueno, nada, eso, vamos a hablar para poder organizar más encuentros así. Yo creo que son muy interesantes, muy productivos, no se encuentra tan fácil este tipo de información tampoco. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Azul, gracias también por el espacio, que tenemos muchos alumnos que siguen su canal y nos estaremos viendo pronto. Nos vemos, y un saludo también a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy, y espero que nos acompañen la próxima también. Gracias a todos, hasta pronto, gracias.